Temas nacionales, pero también internacionales en análisis aquí en la Economía de Frente. Hoy tendremos como invitado especial a Carlos González, director de análisis económico, bursátil y cambiario de Monex. Bienvenido, con Ernesto Fadel Santoscoy, por supuesto. Iniciamos. Primero que nada, muchas gracias, bienvenido Carlos González, estar aquí en esta tu casa, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Eduardo, Ernesto? Buenas noches al auditorio. Y por supuesto, Ernesto Fadel Santoscoy, titular de este programa. Gracias, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Reforma energética, pasa al siguiente martes otro capítulo más de la gustada serie el cambio de a la contrarreforma, y la Suprema Corte de Justicia suspendió el análisis del asunto para la próxima semana, y bueno, yo no sé qué repercusiones contemplan ustedes si es que la reforma se da en los términos que el gobierno y el presidente impulsa, Carlos. Sí, Eduardo, bueno, me parece que hay este tema que ha generado mucha incertidumbre entre los participantes, sobre todo en términos de la inversión a nuestro país, lo cual pues no es positivo. Sin embargo, yo te diría que nuestro escenario base es que no pase esta reforma tal y como se ha planeado por parte del Ejecutivo. Me parece que, en primer lugar, bueno, pues no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para poderse aprobar. Además, hemos visto recientemente algunas llamadas por parte de los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Canadá, seguramente señalando pues los riesgos que esto conlleva en caso de su aprobación para las inversiones tanto norteamericanas como canadienses, pero también otras inversiones europeas y obviamente inversiones locales que podrían tener pues un efecto importante en nuestro país. Además, en este sentido te diría, pues tampoco no hace ningún sentido esta reforma. Me parece que obligaría justamente a un mercado pues más monopólico, en donde dejaría atrás la competencia. Además, sería un mercado con energías pues sucias y caras. Y bueno, no hace sentido en el contexto global que estamos viendo actualmente, y sobre todo me parece que ahuyentaría la inversión a nuestro país. Yo en este sentido pensaría que debería de rechazarse tal como está planeada, y por ahí podríamos ver algunas propuestas por parte de la oposición que podría pues dejar un camino mucho más claro. Y en lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia, también me parece que debería de ser rechazada si los ministros son congruentes con la constitucionalidad de esta reforma. Ernesto. Bueno, complementaría lo que explicó Carlos. Sí, esta semana tuvimos una posibilidad, ¿no?, de que la Suprema Corte de Justicia pues viera esta reforma del Ejecutivo para el sector de energía eléctrica como constitucional, ¿no? O sea, que la Corte opinara que sí está de acuerdo con la Constitución. Eso no sería suficiente como para que esté aprobada por el Congreso. Simplemente sería, digamos, un respaldo de la Corte a la misma. Pero por otro lado también vimos que el presidente del PRI y pues digamos que los legisladores de ese partido son los que en general habían estado coqueteando con la idea de analizarla, simplemente, ¿no? Pero como diciendo, pues igual sí vamos a votar. Y creo que por otro lado estaban siendo extorsionados, ¿no?, con mandarles a la Unidad de Inteligencia Financiera o al SAT o revisar sus expedientes, ¿no? Y entonces
pues me pareció buena noticia, por un lado, que la Corte hasta ahora no haya dado su voto a favor de la constitucionalidad de esta reforma. Y segundo, que el presidente del partido, PRI, pues haya dicho que ya después de un análisis muy profundo, han decidido que no van a aprobar esa reforma como está. Y están presentando, como dice Carlos, una nueva iniciativa. Y pues no hay que olvidarse que hubo elecciones intermedias hace poco y que el PRI, el PAN y el PRD entraron como una alianza y que recibieron pues un respaldo de la sociedad importante y que por lo tanto pues harían muy mal en fallarle a la sociedad aliándose con Morena para aprobar esta reforma, que es el riesgo más importante que tiene México enfrente. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos adentro de una comunidad económica, ¿no? Que es Norteamérica, a través del TEMEC. Y ese mismo instrumento del TEMEC nos pide que tengamos una mayor integración de partes, por ejemplo, automotrices, fabricadas adentro del país, adentro de la región. Y en sí todo el TEMEC es una mayor integración. Pero si no tenemos energías limpias, nos van a expulsar del TEMEC, del mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en todo el mundo ha hecho conciencia del daño ambiental que hemos hecho durante décadas, y las empresas globales, tanto americanas como europeas como mexicanas, tienen compromisos de cumplir 0 emisiones netas de gas efecto invernadero para el 2030. Si no se puede cumplir eso produciendo en México, se van a ir a producirlo a Guatemala y a cualquier otro lado. Y adicionalmente va a haber impuestos ecológicos. Entonces, la empresa que no produzca con energías limpias pues va a tener ese impuesto que lo va a sacar de mercado. Sea General Motors, que ya advirtió que se va a ir del país si se aprueba esta reforma, o alguna otra empresa mexicana, la que sea, que tiene que exportar, pues es lo grave del asunto. Pues sí, vienen consecuencias, podrían venir consecuencias irreversibles para la economía mexicana, de las que no vale la pena hablar para que, digo, si no está consolidado este cambio, pues más vale en todo caso esperarnos a que... Como decías tú en otro espacio, pues México puede ser una potencia económica en generación de energía eólica y energía solar, ¿no? Y más bien deberíamos estar enfocados en México a convertirnos en líderes generadores de energías limpias, porque tenemos las posibilidades de lograrlo. Y no, estamos empeñados en los hidrocarburos, en energías contaminantes. Pues sí, bueno, si fuera una película, ya estaría dentro de los clásicos de Netflix desde los años 80. Pero bueno, esa película ya la hemos visto y sabemos el final de esa película, pero bueno, no vamos a hablar en este momento más de ella, sino vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de que nos expliquen cómo es posible que las cosas estén tan difíciles en la economía mundial y las bolsas estén tan campantes como el del whisky. Regresamos. A ver, platícanos, Carlos, explícanos, ¿cómo es posible que una crisis financiera o, bueno, una crisis inflacionaria, se espera un mayor incremento en los costos de los alimentos, normalización de las políticas monetarias y las bolsas están como si estuvieran en otro mundo? Sí, Eduardo, efectivamente en nuestro mercado accionario hemos visto recientemente máximos históricos
El IPIC se ha ubicado en días recientes arriba de los 56,000 puntos. Y bueno, yo te diría que, bueno, en primer lugar, el año pasado, bueno, de los últimos 2 años, las bolsas norteamericanas han tenido un desempeño muy importante, han tenido rendimientos de más del 100%. Tan solo el Nasdaq en los últimos 2 años tuvo un rendimiento de cerca de 134%, mientras que el IPIC presentó un rendimiento pues mucho más moderado, cerca del 60% en estos últimos 2 años. Lo que estamos viendo desde mi punto de vista es, por un lado, pues un rezago de nuestro mercado respecto a otras bolsas, principalmente las bolsas norteamericanas, pero también hay que decirlo, las empresas mexicanas, las empresas que cotizan en el mercado accionario han presentado buenos resultados. Tan solo el año pasado, en 2021, presentaron un crecimiento a nivel operativo y de EBITDA cercano al 20%, y esto ha provocado pues un abaratamiento importante en sus múltiplos. Estas razones en las cuales los analistas vemos qué tan caro o tan barato está nuestro mercado. Bueno, pues las valuaciones hoy en día están aproximadamente cerca de los mínimos de los últimos 3 años. Esto hace que nuestro mercado tenga o se vea atractivo y tenga potencial hacia adelante. Sin embargo, también es cierto que viene un contexto en donde la inflación elevada y la posibilidad de mayores alzas en las tasas de interés a nivel global y particularmente en nuestro país podría hacer que en los siguientes días se modere este incremento que hemos visto recientemente. Así que, bueno, hacia adelante diría, hay potencial, pero sin duda podríamos estar entrando en un escenario pues de ajuste, de consolidación, previo a movimientos más positivos hacia adelante. Nuestro estimado en Monex es de 58,000 puntos para el próximo año y ya el rendimiento comienza a verse pues limitado sobre estos niveles. Este asunto que tú bien marcas para el mercado bursátil mexicano también priva de alguna manera esa alegría accionaria en otras plazas en el mundo, Ernesto. Sí, sí, la verdad es que en la medida en que la Reserva Federal empezó a anunciar que ya iba a incrementar sus tasas y que ya dejó de crear dólares y que incluso ya va a empezar a recoger dólares, pues en esa medida todo el mundo esperaba que se le acababa la cuerda a los mercados accionarios, y no. Y es que la circunstancia que diferencia, digamos, a esta época en relación a otras épocas en donde sí, ante incrementos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, los mercados incluso se han bajado o se han caído por anticipado, porque los mercados se adelantan. Pues ahora pues el contexto es distinto, porque hoy tenemos una inflación muy alta, y entonces pues ha habido quien vea las acciones como un refugio contra la inflación, y por eso pues ha habido todavía movimientos alcistas. Pero ¿qué tanto más puede haber? Bueno, pues es que las cosas están cambiando. La Reserva Federal ahora está cambiando, vamos a una expectativa de que probablemente tenga que subir las tasas de interés de una manera más acelerada, porque la inflación se le sigue yendo de las manos, y hay muchísimos economistas criticando que han entrado demasiado tarde a mover sus tasas para arriba y a recoger dinero, ¿no? Y hay también en el mundo otros bancos centrales que están siendo obligados a seguir a la Fed. Simplemente la inflación europea al consumidor pues salió en 7.50 en marzo. Inflación al productor creo que anda por ahí del 30%. Y entonces pues ya se ve próximo que el Banco Central del Euro pues tenga que hacer lo mismo que la Fed, reconocer que la inflación no fue tan transitoria como originalmente han estado diciendo, y van a tener que también dejar de crear euros, salir a recoger euros y subir sus tasas de interés. Cuando estén varios bancos haciendo esto, los mercados accionarios no van a poder seguir dando rendimientos alcistas, ¿no? Rendimientos positivos. Simplemente en la bolsa de Nueva York hay un parámetro que es la relación precio sobre utilidad, digamos que es un parámetro clásico de medición si las acciones están caras o baratas. El promedio de la relación precio de la acción entre utilidad por acción de la empresa en las 500 empresas del Standard & Poor's anda por ahí de 23 veces.
casi 24, cuando el histórico de este parámetro es como 17 veces. Entonces, ahí se detecta una sobrevaluación en relación a este parámetro como del 30%. Solo se justificaría si la economía de Estados Unidos estuviera creciendo muy fuerte en los siguientes años y las tasas de interés no subieran. Pero pues hay muchos que están advirtiendo que se puede venir una recesión para el año 24, ¿no? Ahora, si vemos el tipo de cambio, otra vez 19.70, 19.80, bueno, parece que los mercados mexicanos están descontando otro escenario muy distinto al que vemos los mexicanos, ¿no? Están viendo otra película, hablando. Otra película. Sí, están viendo otra Pero película. Tiene mucho que ver con la economía exportadora, ¿eh? Y con que el Banco de México ha subido la tasa quizás demasiado, ¿no? O sea, ya es tan bueno el premio en pesos que vuelves a ver el tipo de cambio bajando. Bueno, pues vamos a una pausa. Luego de la pausa abordaremos el asunto de los precriterios de política económica para el 2023, que hace algunos ajustes al 2024 y en donde sigue privando un optimismo exacerbado de la autoridad porque piensa que es posible que la economía crezca 3.4%, cosa que, pues, excepto la Secretaría de Hacienda, nadie más lo cree. Regresamos. ¿Tú ves, Carlos, a la economía mexicana creciendo 3.4% este año? No, definitivamente esos estimados que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me parece que son muy optimistas. Nuestro estimado puntual en Monex es de 1.7% en el PIB para este 2022 y la realidad es que hay que seguirlo monitoreando porque probablemente durante el resto del año, conforme se vaya materializando los efectos de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, que ha elevado los precios de diferentes materias primas, los precios de los energéticos, que sigue generando mayor inflación a nivel global y en un contexto de incrementos en las tasas de interés, no solamente en México, sino a nivel mundial, probablemente el crecimiento pudiera ser incluso más bajo. Me parece que en ese sentido, pues quedan bastante optimistas estos números. Adicionalmente, te diría, Eduardo, que también en términos de ingresos para las finanzas públicas, nos parece que también queda un tanto optimista, porque si tomamos en cuenta que el crecimiento pues no será del 3.4%, que habrá un menor ritmo de crecimiento, pues con ello habrá menores ingresos para el gobierno. Y si consideramos también pues este entorno de una menor producción de petróleo, pues no nos vemos tan beneficiados con los incrementos recientes en las cotizaciones, aunado a lo que decíamos, pues un incremento en las tasas de interés que sin duda también afectará a los ingresos públicos al tener que destinar mayores recursos al pago de la deuda. Entonces, en general, nos parece que son un tanto optimistas. Todavía me parecen que en términos de finanzas públicas podrían mantenerse relativamente estables para este año, pero hacia adelante cada vez comienza a verse mucho más complicado y no vemos los incentivos o los catalizadores para atraer la inversión, para generar empleos y por lo tanto para ver pues un crecimiento mayor para nuestro país. Ernesto. Bien, a finales del año pasado habíamos dos pronosticadores, dos entidades que estábamos viendo 1.9% de crecimiento para la economía y el más optimista era la Secretaría de Hacienda con un 4.2%, ¿no? Y en base a eso se calculó el presupuesto, etc. Bueno, ahora hace una revisión y entonces dice que el rango de crecimiento ahora está entre 1.4 y 3.4. Bueno, el puntual, dirían los economistas, o sea, lo que está en medio, debería ser un crecimiento del 2.4, pero no. Extrañamente, dice que la economía va a crecer
en donde está el máximo del rango, 3.4. Pero es su papel, ¿no? Me parece que lo está haciendo así para evitar tener que hacer un recorte desde ahora en el gasto. Porque pónganse nada más en los zapatos del secretario de Hacienda. A ver, el presidente quiere seguir con su gasto de dádivas al por mayor. Quiere seguir con la inversión en sus proyectos icónicos. No quiere que suba el precio de la gasolina. Oye, pero ya el petróleo se subió a arriba de $100 y todas las gasolinas ya subieron. No, que no suba el precio de la gasolina. Y entonces hay que sacrificar fiscalmente pues el IEPS, ¿no? Y si en el pasado alguna vez se recibieron 300,000 millones de pesos, pues ahora no se va a recibir un quinto. Es más, va a tener que haber un sacrificio fiscal pues, de más de 300,000 millones de pesos, de cerca de 500,000 millones de pesos, para mantener los precios de la gasolina y de la energía eléctrica bajos. Adicionalmente, tampoco le dejan incrementar impuestos. Entonces, sí, no le dejan otra, señor, que hacer recorte en el gasto. Claro. Pero no lo puede hacer así nomás y rápido, porque entonces genera más caída de la actividad económica y menos recaudación. Sí. Entonces el señor lo sabe, y entonces me parece, porque no lo puedo asegurar, me parece que por eso dice, no, nada más vamos a crecer al 3.4 y por lo pronto no voy a hacer tanto recorte de gasto. Sí. Pero para adelante sí lo voy a tener que hacer. O sea, las elecciones, ¿no? Es el papel del gobierno, ser optimista, mandar esa señal de confianza, aunque nadie la cree posible, pero pues eso es su papel, ¿no? Tener que defender sus perspectivas, Carlos. Sí, Eduardo, lo malo es que eventualmente llegará la realidad, sí, ¿no? Y tendrá que hacer ajuste en el gasto, y esto tiene implicaciones también, porque siempre es doloroso ver recortes al gasto, recortes en algunos proyectos, en presupuestos, o bien tendremos que recurrir a un eventual incremento en impuestos o incremento en la deuda, y esto pues no es una buena medida, cualquiera de ellas. Así que me parece que en este contexto pues sí resulta difícil aceptar un crecimiento de esta magnitud, porque genera incluso pues, más incertidumbre entre los participantes al no saber por dónde eventualmente llegará este recorte al gasto. ¿Qué otro elemento te parece importante destacar, Ernesto, de los precriterios? Que precisamente que el presidente no quiere que haya más deuda ni quiere más impuestos. Entonces no queda más que recortar el gasto y pues va a tener que ser más draconiano el gasto en la segunda mitad del año. Y me parece que los que más van a sufrir son los gobiernos estatales. Sí. Y los sectores menos favorecidos y los sectores de menores ingresos. Y el sector salud, ¿no? Y el gasto de educación. Y bueno. Como habíamos dicho, esas películas ya las hemos visto varias veces. Otra película que ya hemos visto, sí. Bueno, tú y yo, porque Carlos es más joven, a él se las platicaron. Sí. No te creas, Eduardo. Pero tú y yo, Ernesto, hemos tenido el privilegio de vivirlo en carne propia, Carlos. Y no es para aconsejar. Señores, se nos acabó el programa. Qué desafortunado. Fue rapidísimo el programa. Muchas gracias, Carlos, por estar en tu casa. Saludos allá, Monex. Al contrario, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Gracias, Ernesto. Que tengan buenas noches. Buenas noches a la victoria. Mi estimado Ernesto Fares Santosoy, como siempre, un placer compartir contigo los micrófonos. Muchas gracias. Igualmente a todos, que estén bien. Nosotros hasta la próxima semana, aquí en Economía de Frente.